Bueno, pues nada, hoy vamos a terminar la explicación. Ya empezamos con lo de análisis horizontal vertical y vamos a revisar algunas razones, pues todas las que están en las diapositivas, pero el punto es esas no son todas las que hay. Puede que de pronto ustedes revisen algún texto y se encuentren con otras. Puede que se encuentren incluso con las mismas y con otros nombres. Trate de colocar las que a mi criterio la verdad son como las más usadas, y de las que tienen varios nombres traté de relacionarles pues como con todos los que las he encontrado. Y vamos a empezar por el grupo de razones de liquidez. Recuerden que vamos a hablar de 4 grupos. Bueno, ¿y para qué son las razones? Nos van a indicar la situación financiera en algún punto. Hola Tatiana, nos van a indicar la situación financiera de la empresa en algún punto, en algún aspecto. ¿En qué aspecto? Depende de la razón que estemos trabajando. Vamos a ir hablando y calculando en el archivo, que ustedes ya lo tienen. Pregunta: ¿tienen claro qué es liquidez? ¿No? Profe, según lo que entendí, es como la capacidad de responder por las obligaciones en el corto plazo. Sí, es válido. Eh, Les recuerdo también que los activos están organizados de los más líquidos a los menos líquidos. Y primero están los activos corrientes, que son los más líquidos. ¿Cómo así? Los que más fácilmente son convertibles a efectivo. Por eso en corrientes, y ustedes ven en ese orden, pues primero efectivo, si hay cuentas de bancos, las cuentas por cobrar, los inventarios, en algunos casos otras inversiones, digo en algunos casos porque a veces se ubican como otros activos, depende de la inversión, porque se asume que es lo que más fácil la empresa puede convertir en efectivo. Y los pasivos están organizados igual, de las obligaciones de más pronto pago a las demás, para las que tienen más plazo. Por eso los pasivos corrientes son los que tienen que pagarse en el corto plazo, como bien decías. Juntando un poco eso, cuando hablamos de digamos que todas las razones que vamos a ver aquí de liquidez nos muestran, entre otras cosas, eso: si la capacidad de la empresa en el corto plazo da para cubrir sus obligaciones. Y de una u otra forma lo que hacemos es comparar activos corrientes con pasivos corrientes. Dicho de otra forma, si la empresa tiene más activos corrientes, en general se dice que tiene buena liquidez. ¿Por qué? Porque puede cubrir sus obligaciones de corto plazo. Ahora, la primera razón que aparece es razón corriente o razón circulante, liquidez corriente, liquidez circulante. Si de pronto hay otro nombre, no se les haga raro, ¿no? Pero la primera relación que encontramos es activos corrientes sobre pasivos corrientes. ¿Ya la habían trabajado o no? Voy a irlas colocando aquí abajo, ¿vale? Sí, profe, en análisis financiero. Ok. Eh, entonces creo que no tenemos que
profundizar mucho, pero bueno, de esta razón vemos que si es mayor a 1, se dice que es líquida, tiene más activos corrientes que pasivos corrientes. Si es menor a 1, qué pena aquí. Qué pena, verifico una suma. Si es menor a 1, está en una posición de liquidez, es decir, tiene menos activos corrientes que pasivos corrientes. Ya está viendo si es este de acá. En general se dice que entre más líquida la empresa, menos riesgosa. Ojo, no significa que sea mejor o peor. Y como lo dijimos al inicio de la clase, va a depender mucho de la industria. Hay industrias que funcionan con unos niveles de endeudamiento altísimos y esa razón corriente es súper bajita, y así llevan operando por años, porque así es la industria. Como hay industrias que es al contrario, por naturaleza, tienen una liquidez altísima, pocas deudas, mucho activo corriente. Y creo que va a ser reiterativo. Hola. Hola, Paula. No me había fijado que ya habías entrado. Profe, lo que pasa es que el martes de la semana pasada desafortunadamente me robaron y Wow. pues cerraron computador, cerraron todo, entonces hasta ahora estoy como volviendo a sincronizar los correos y eso con el celular, entonces pues por eso me conecto un poquito tarde. Bueno, primero pues lo siento por, por el robo. Y no, pues ustedes ya saben, no tengo inconveniente, ya sea que entren tarde, que salgan temprano, no tengo lío con eso. Ahora no es que se vayan todas, pero no te preocupes, ¿vale? Entonces, no lo voy a repetir con cada razón que calculemos, pero uno es la posición de la empresa y otra la de la industria. Inicialmente yo diría, no, esta empresa no tiene una buena liquidez. Aquí iba como que trataba de subir, pero al contrario, bajó muchísimo. Repito, no es que sea bueno, que sea malo, es riesgoso. Pero hay empresas que funcionan con un riesgo alto. Pero una vez más, tendría que ir a comparar cómo funciona esta industria en promedio para hacer mi comparación de está bien, está mal. Por lo pronto lo único que puedo decir es está en una posición de liquidez riesgosa. ¿Riesgosa en qué sentido? Bajo el supuesto de que la empresa tuviera que liquidarse, que cerrarse en ese momento, no tiene para cubrir todas sus obligaciones de corto plazo. Así de sencillo. Cuando esa razón es mayor a 1, decimos que es menos riesgosa, igual bajo el mismo supuesto. Si la empresa se fuera a liquidar, a cerrar hoy mismo, sin ningún problema puede cubrir todas sus obligaciones, incluso le queda un excedente, sus obligaciones de corto plazo. Nos vamos con la prueba ácida o razón rápida, que parte de la razón corriente, pero antes de hacer esa división, a los activos corrientes le restamos los inventarios. ¿Por qué? Se asume que no son tan líquidos como se espera. ¿En qué sentido? No sé, imagínense que yo tengo aquí inventario de cualquier cosa y necesito venderlo rápido para cubrir una obligación, se está liquidando la empresa, lo que sea.
pueden pasar dos cosas. Que para venderlo rápido, yo tengo que venderlo por debajo del costo. Yo no sé si ustedes han comprado de empresas en liquidación, ojo, distinto a las promociones, a los cambios de colección, empresas en liquidación que mejor dicho 60% de descuento, una cosa mejor dicho. Entonces, y depende del inventario también, ¿no? Pero puede que tenga que venderlo o por debajo del costo, o que si lo voy a vender al costo realmente no sea tan rápido y me demore un poco más saliendo de todo ese inventario. Entonces, con la misma lógica de la razón corriente, vamos a medir esa liquidez, pero castigándola un poquito más, siendo un poquito más duros. Es decir, me va a dar más bajo todavía que la razón corriente. ¿Qué tan bajo? Depende mucho del nivel de inventarios que maneje la empresa. Entonces, aquí sí, mejor dicho, súper bajito. No sé si hasta el momento tienen preguntas. Todo claro. ¿Alguna quiere hacer la razón que sigue? ¿Lo están haciendo allá? ¿No? ¿Sigo? Bueno. Aquí vamos con el capital de trabajo. Que ustedes notarán, estamos tomando también activos corrientes y pasivos corrientes, pero ya no estamos dividiendo, estamos restando. Eso quiere decir que razón corriente y prueba ácida, pues efectivamente nos daba una razón, una relación de qué tantos activos o pasivos corrientes tengo, de cuál tengo más, de cuál tengo menos. Pero aquí en capital de trabajo lo estamos expresando en dinero. Entonces, si yo tengo más activos que pasivos corrientes, por supuesto esa razón me va a dar positiva, y no solo me va a mostrar que sí puedo cubrir las obligaciones de corto plazo, sino cuál es ese excedente. Y lo mismo, si es negativo, qué tanto me haría falta para poder cubrir esas obligaciones. Coincide este resultado con la razón corriente, es decir, si la razón corriente es mayor a 1, el capital de trabajo me va a dar positivo, y viceversa. Si la razón corriente es menor a 1, ese capital de trabajo me va a dar negativo. Aquí yo les coloco que es introducción al capital neto de trabajo. ¿Por qué? Todo lo que vemos aquí en corto plazo es la administración del capital de trabajo neto operativo. Pero una cosa es capital de trabajo como razón corriente, que es lo que estamos haciendo en este momento, y otra muy diferente, el cálculo del KTN o capital neto de trabajo, como lo iremos viendo más adelante. Pero de ahí parte un poco, y lo que vamos a hacer aquí es eso, verificar de qué manera se administran las cuentas de los activos corrientes y de los pasivos corrientes.
Las otras no nos interesan, pues más allá de mirar temas de rentabilidad con respecto a la utilidad, al patrimonio, ¿no? Pero realmente las decisiones que tomamos acá son de activos corrientes y pasivos corrientes, ¿no? Ha pasado en algunos ejercicios y ojo, que ejemplo, aquí la razón corriente les dio 1,11 y capital de trabajo menos algo. O al revés, aquí 0,76 y aquí 4 millones pero positivo. Nunca les va a dar eso. Si les llega a dar algo así que no considera el signo de capital de trabajo con la razón corriente, revisen el procedimiento, que si estén realizando bien la división, la resta, porque si la cambian de orden, por supuesto les cambia el resultado. En general, con estas razones de liquidez podríamos decir que no está en una buena posición de liquidez, que ha desmejorado incluso año tras año. 2016 como que trató, pero otra vez se bajaba la razón corriente, prueba ácida, capital de trabajo. Y ojo, podemos irnos a revisar y tal vez la empresa sea muy cumplida en sus obligaciones. Tal vez no lo estoy asegurando. Pero si cada vez, mejor dicho, siento curiosidad, no lo voy a hacer ahorita, pero bueno, sí voy a actualizar el de 2020 para ver cómo evoluciona, pero supongo que seguirá desmejorando. Regálenme un segundo, ya vuelvo con ustedes. Listo. ¿Tienen preguntas, comentarios de las razones de liquidez? ¿No? Yo no, profe. Vale. Entonces, vámonos con las de endeudamiento. Aquí miramos un poco lo mismo que las razones de liquidez, pero con otra óptica. Regálenme un segundo. Listo, entonces les decía que miramos un poco lo mismo, pero con otra óptica. Aquí sí mezclamos ya no solo activos corrientes, sino activos totales. Y lo mismo, vamos a ver qué tan endeudada está la empresa. Entonces empecemos con esta.
Bueno, aquí es importante recordar nunca ese índice de endeudamiento va a dar ni negativo ni mayor a 1. Recuerden que activos es igual a pasivo más patrimonio, es decir, aquí vamos a ver qué porcentaje de esos activos están en deuda. Por descarte, el otro porcentaje está en patrimonio. ¿No prestas tu celular? Regálenme un momento, porfa. Listo. Un poco lo que hablábamos la primera clase, esa estructura de capital, que va a ser una parte pasivo, otra patrimonio. El mismo cuento, no va a haber una estructura óptima. Depende mucho de la industria, pero pues sí, no sé, podemos mirar. Fíjense que a la vez que su posición de liquidez ha ido disminuyendo, su índice de endeudamiento también ha ido disminuyendo. Es decir, no sé, puede que estén disminuyendo los activos de la empresa, pero se está endeudando de otra manera. Ahí complementan un poco con el análisis horizontal vertical. Efectivamente, activos ha ido disminuyendo. Pero su pasivo corriente ha ido aumentando. A la vez que su capital ha ido aumentando, lo que incluso podría llegarse a manejar el mismo endeudamiento, pero al yo aumentar mi capital hace que se disminuya mi índice de endeudamiento. ¿Esta la vieron? ¿Alguna me quiere contar de qué se trata? ¿O no recuerde? Están muy calladas hoy. ¿No recuerdan? Bueno. No, esa sí no la recuerdo. ¿Cómo, Tatiana? Esa sí no la recuerdo. Vale, no hay problema. Regálenme un momento. ¿Qué tal? Bueno, primero vamos a ver, sí, bueno, esa UAII, recuerden, es la utilidad antes de intereses e impuestos, o la utilidad operativa. Esos intereses obedecen a los gastos financieros por obligaciones financieras. Por consiguiente, aquí lo que vamos a hacer es mirar, uno, si la operación del negocio da para cubrir los gastos, ojo, no todo el pago de obligaciones financieras, sino los gastos derivados de esas obligaciones financieras. Y dos, qué tanto está disminuyendo esa utilidad operativa a causa de esos gastos financieros.
¿Mm? Me explico, podríamos tener dos empresas que ambas tienen intereses de 1 millón de pesos. ¿Mm? Pero resulta que una es una empresa muy pequeña que tiene utilidad operativa de 2 millones de pesos, mientras que la otra es una empresa un poco más grande y tiene una utilidad operativa de 10 millones de pesos. ¿Mm? Aunque ambas tienen el mismo valor de intereses, pues para una representa prácticamente la mitad de su utilidad operativa. ¿Mm? Ahí se entra a revisar, pues no en ese momento con la razón, pero se empieza a considerar partiendo de esa razón si los préstamos pues que tiene la empresa, si están bien, o deben considerar otras fuentes de financiamiento menos costosas, legales por supuesto. Porque no sé, si yo realizo toda la operación del negocio y se fuera mucho para intereses, ahí es cuando uno dice, prácticamente estoy trabajando para el banco. ¿Mm? Entonces, por lo pronto vamos a calcularla. Aquí tenemos ese resultado de operación. Ojo que recuerden que, bueno, es sobre los gastos financieros, pero con signo positivo. Pues nada, voy a colocarle el apps de resultado de operación sobre gastos financieros. Entonces, esta razón sí les puede dar 5, 10, 20, lo que quieran, 0, algo. Cuando la razón da 1, mejor dicho, es porque la utilidad operativa es igual a los gastos financieros. Si la razón me da por debajo de 1, es porque los intereses son mayores que la utilidad operativa. Y si me da mayor que 1 y entre más alejado de 1 esté, es porque proporcionalmente la utilidad operativa es mayor que los intereses. Es decir, me va a convenir que sea mayor a 1 y lo más grande posible. Aquí este 1,19, si ustedes se dan cuenta, podemos decir, listo, tiene más utilidad operativa, pero no es mucha la diferencia. Y ojo que esto está expresado en miles de dólares. Es decir, hablamos de 1 billón de dólares. Recuerden que en dólares 1.000 millones es 1 billón y en pesos 1 millón de 1 millón es 1 billón, ¿no? Aquí por lo que está en dólares, lo que para nosotros sería 1.482 millones, expresado en dólares sería 1.5 billones, ¿no? Por eso lo digo así. Aquí estamos hablando de 1,5 billones de dólares de utilidades y 1.2 billones de gastos financieros. Es altísimo. Los gastos financieros, aquí bueno, va mejorando. Aquí bueno, llega al doble, después baja un poquito, pero en general va mejorando. Y yo diría, mirando esa razón de cobertura de intereses, sin entrar a revisar más información de la empresa, entiendo un poco todos esos movimientos financieros que hace
la empresa, ya habíamos hablado que tiene mucha participación en el mercado financiero, acciones, títulos, bueno, distintas operaciones de bolsa. Voy a suponer que tienen una muy buena rentabilidad de negocio, pero de pronto están en una situación en que los gastos financieros son muy altos, más no significa que la operación no sea buena, y tratan de subsanarlo con operaciones en el mercado financiero. Eso nos muestra un poco la razón de cobertura de intereses. Razón deuda capital. ¿La recuerdan o no? Pasivo a largo plazo sobre capital contable. Fíjense que aquí ya nos estamos saliendo. Listo, no hay problema. Aquí ya nos estamos saliendo de lo que sería finanzas de corto plazo con esta razón. Ya entraría a ser parte de las decisiones que uno toma en finanzas de largo plazo, que la ven el siguiente semestre. ¿Por qué en finanzas de largo plazo? Pues todo lo que tiene que ver con los otros activos, los pasivos de largo plazo, además del patrimonio. Y dicho de otra manera, vamos a ver qué tanto dinero tiene comprometida la empresa con la estrategia de la misma. Voy a calcularla y ya vemos la interpretación. Por largo plazo. Estoy mirando. Bueno, primero, pasivo a largo plazo, valga la redundancia, no es algo que tengo que cubrir en su totalidad ya, sino va a ser en varios años. Ya lo hablaremos en su momento, pero hay deudas que yo voy a financiar a corto plazo y deudas a largo plazo. Usualmente lo que yo financio a largo plazo va asociado más con la estrategia de la empresa. Voy a colocar el ejemplo de la construcción de un centro comercial. Primero estamos hablando de un proyecto que no se va a construir en pocos meses, bueno, depende por supuesto del tamaño, de muchas cosas, pero en general es un proyecto a largo plazo, además de la construcción, bueno, la adecuación, el arrendar, vender locales, en fin, el empezar a percibir ingresos no es algo inmediato, entonces yo podría financiarlo a largo plazo. Mientras que, no sé, tengo aquí una empresa de lo que sea, voy a comprar materia prima, es un proceso productivo bastante corto, no sé, voy a hacer velas artesanales, entonces en un día saco X cantidad y lo voy a vender, no sé, tengo un local, hoy fabriqué las velas y será cuestión de días para que perciba ingresos. Puedo financiarlo a corto plazo porque a corto plazo voy a ver los ingresos y pues es algo más operativo. Asimismo, no sé si yo voy a abrir una nueva sucursal, ampliar la planta, muchas veces ese tipo de decisiones se financian a largo plazo y se asocia más con la estrategia. Igual el patrimonio, no estamos hablando de que hoy puse 1 millón de capital, mañana lo saco. Por lo general ese capital
quede ahí quieto. Se espera que quede ahí quieto, ya distinto que, no sé, los 5 tenemos una empresa y yo me quiero salir de la empresa, entonces alguna de ustedes compra mis acciones, pero como tal la empresa mantuvo su capital contable quieto. Que haya cambiado de dueño, de accionista, es diferente. Dicho eso, y bueno, aquí estamos mirando primero, si es mayor a 1, tengo más pasivo a largo plazo. Si es menor a 1, tengo más capital. Entre mayor sea la razón, más pasivo a largo plazo tengo. Entonces, ojo, bajo el supuesto que quisiéramos hacer alguna modificación en el capital contable, no digo que se tenga que hacer, pero que quisiera disminuir el capital contable, voy a ver qué tan comprometido está con la estrategia representada en el pasivo a largo plazo de la empresa. Es decir, 2015 a 2016 no sería para nada inteligente disminuir el capital contable, que de cierta manera es lo que respalda esa operación a largo plazo de la empresa. ¿Por qué? Porque el pasivo a largo plazo es mayor. Aquí vemos que va disminuyendo, puede ser dos vías, o porque se está aumentando el capital contable, o porque está disminuyendo el pasivo a largo plazo, o bien una combinación de ambas. Creo que ya habíamos dicho, el capital contable aumenta, el pasivo a largo plazo disminuye, efectivamente una combinación de las dos. Se puede decir que está en estos años en una posición que, si se llegara a necesitar disminuir el capital contable, esa es decisión de largo plazo, la ven el próximo semestre, pero si se llegara a necesitar disminuir en esos años, se podría hacer. Repito, no estoy diciendo se tiene que hacer, no, se podría hacer si se necesitara, y bueno, eso lleva todo otro estudio para mirar si sí, si no, cuál es la opción más viable, pero eso es lo que miramos un poco. También depende de los planes que tenga la empresa. Fíjense que, por el contrario, lo que hizo la empresa año tras año fue ampliarlo, pues excepto acá, pero en general fue aumentando el capital contable. Ahora vamos con las de rentabilidad. Voy a copiar acá. Tenemos margen neto, margen operativo, margen bruto. Vamos a empezar con esas tres que ustedes las ven acá. En esos tres márgenes, lo que estamos comparando es cada una de esas utilidades: utilidad neta, utilidad operativa y utilidad bruta, contra las ventas. ¿Qué tanta utilidad me genera ese volumen de ventas? Margen neto, pues tomamos la utilidad neta, dijimos que íbamos a tomar este, ¿cierto? Sí. Sobre ventas la operativa es esta, sobre ventas, y la bruta.
Bueno, esto es un primer acercamiento a rentabilidad, las razones financieras. Todo el estudio de rentabilidad pues lleva un poco más que solo las razones, pero nos da una idea en general de qué tan rentable puede llegar a ser la empresa o no. Bueno, a veces se coloca al revés, ¿no? Primero bruto, luego operativo, luego neto, pero ya lo puse así. Ese margen bruto es lo primero, me muestra la utilidad que me queda, es decir, de lo que vendo menos el costo de ventas. ¿Qué tanto debería haber ahí? Una vez más depende de la empresa. Hay empresas que manejan margen brutos altísimos, por ejemplo las de bebidas, Coca-Cola, cervezas. Si ustedes van a revisar esas industrias, los márgenes brutos son altísimos. Voy a exagerar o a especular, no sé, la Coca-Cola que ustedes compran a 2.000 pesos, les saldrá a 100 pesos, una cosa así. Pero son empresas que el grueso de la inversión lo tienen es en marketing, en publicidad. Entonces ese margen bruto amplio que tienen llega a estabilizarse en el margen operativo. Como hay industrias que desde un principio empiezan con un margen bruto un poco bajo, que de pronto el margen de ganancia no es tan alto. Repito, no tiene nada de malo si va de acuerdo a cómo se debería comportar. Lo que sí se espera, independientemente de la industria, es que sea relativamente estable en el tiempo. Estamos hablando de que como empresa vamos a procurar estandarizar nuestros procesos productivos, nuestros costos, nuestros precios, y en ese sentido se espera ese margen bruto estable. Ahora, no siempre va a ser exactamente el mismo, como en estos casos. Una vez más, habría que revisar más información de la empresa, pero en un principio, con lo que yo veo aquí, yo digo tienen un margen bruto estable, oscila un poco, pero se podría decir que es más o menos, no sé, 34%. Le puedo atribuir esas variaciones a cambios en la tasa de cambio, temas de devaluación, revaluación. Recuerden que estamos hablando de una empresa con operación internacional. Ya sería muy distinto si estuviéramos hablando de una empresa, no sé, 100% local, opero solo en Bogotá, todos mis proveedores, mis clientes están acá. Bueno, y también depende de las materias primas, ¿no? Porque hay materias primas que así yo tenga mi proveedor todo aquí en Bogotá van a depender, por supuesto, en ocasiones del precio del dólar. Si estamos hablando de restaurantes, depende de los alimentos que subieron, que bajaron, también se puede ver a eso. Pero en general digo es estable. Podemos asumir que tienen una relación, o suponer, no asumir, sino suponer una relación estable con los proveedores, en las negociaciones, en los procesos de producción. Eso es el margen bruto, y bueno, en promedio les deja el 34%. Bajamos de ahí con todos los gastos de administración, ventas, depreciación, todo eso, y llegamos a un margen operativo. Ese sí tiene más variaciones, en promedio del 11. Y ojo, bajamos a un margen neto, es decir, bastante brusco. ¿Qué se espera? Por supuesto que después de la operación llegue a disminuir un poco ese margen operativo, pero no tanto.
¿Por qué? Pues si bajamos aquí del 10,6 al 0,5%, uno dice, se quedó con toda la operación, pues las entidades financieras. Mejor dicho, que casi no le queda nada a la empresa en este año en particular. Y noten que de 2015 a 2016, aunque el margen operativo aumentó, el margen neto aumentó mucho más. Entonces ahí uno evidencia aún más esas jugadas, esas operaciones que tienen en el mercado financiero. Fíjense, aquí bajó el margen operativo y el margen neto subió, más evidente todavía. En fin, entre el margen operativo y el margen neto año tras año, se evidencia uno, gastos financieros altos, y dos, muchas operaciones en el mercado financiero. Es más, vean que en 2019, con un margen operativo menor que en 2015, obtuvo un margen neto mayor que en 2015. En general, en un principio, repito, después ampliamos el análisis de rentabilidad, uno podría pensar, es muy poquito lo que le está quedando a la empresa. No sé, 2019 margen neto del 1,1%. Si yo hoy pongo mi dinero, pues, que tenía en Cemex en un CDT que tiene una rentabilidad bajita, pero paga como el 2% anual, creo, es bajita la tasa de un CDT, aún así sigue siendo más alta que esa rentabilidad de ese año, y sin ningún riesgo y ningún esfuerzo. Estamos hablando de que una empresa de este tamaño, con toda la operación, el trabajo, los riesgos, las decisiones, todo lo que implica para llegar a ese margen neto, es poquito. Claro, toca revisar temas internacionales, de la economía, de la industria en particular, pero en un principio uno podría empezar a mirar ese tipo de conclusiones. ¿Hasta ahí tienen preguntas, comentarios o todo claro? Todo claro, profe. Vale, vámonos con estos dos, ROA y ROE. Rentabilidad sobre activos y rentabilidad sobre el patrimonio. Y una vez más, así como en capital de trabajo les dije que era una introducción, en rentabilidad del activo también. De pronto ustedes miran en un texto, esta es una muy común que se encuentra, una forma de calcular la rentabilidad del activo. Esta también, y hay otra que no se las coloqué todavía, después se las coloco. Después vamos a ampliar un poco de rentabilidad del activo, pero en un principio, como razón financiera, esta es la más común: utilidad neta sobre activos totales. En algunos casos esta de aquí, pero también depende del tipo de análisis que uno esté realizando. ¿Qué ventaja, desventaja tiene uno sobre otra? La que vamos a usar, primero, el cálculo es mucho más sencillo, más rápido. No requerimos más información más allá del estado de resultados, del estado de situación financiera. Mientras que esta de arriba, primero, implica más conocimiento del negocio para yo llegar a determinar cuáles activos son de operación y cuáles no, además de la tasa impositiva. Ojo, yo no sé si les hablé de esto. ¿Dónde están? Nosotros estamos acostumbrados que llego a la utilidad antes de impuesto, lo que sea, tengo una tasa de impuesto del 34%.
Entonces esa utilidad la multiplico por el 34%, eso fue el impuesto y llegó a la utilidad neta. Y es válido. Sin embargo, eso implicaría que siempre, pues si yo divido el impuesto sobre la utilidad antes de impuesto, me daría igual a la tasa impositiva. Y al hacer ese cálculo, en casi todas las empresas nos van a dar unas cifras locas, pues como si tuviéramos impuestos del 80%, por ejemplo. No sé, si yo hago esta división aquí de 155 sobre 211, no sé, estamos hablando tasa de impuesto supuestamente como el 75%, y aquí, no sé, del 20%, una cosa así, aquí, mejor dicho, nada. ¿Mm? Además de tasas altas y tasas bajas, tasas muy variables. ¿Por qué? Porque, y sobre todo empresas pues de gran tamaño, año tras año tienen ajustes contables. Es completamente normal dentro de la operación de cualquier empresa, y muchos de esos ajustes a veces son susceptibles de impuestos, a veces no. Entonces ese impuesto a la utilidad que vemos acá es parte, efectivamente, utilidad antes de impuesto por la tasa de impuesto, pero en algunas ocasiones se le suman más impuestos o se le restan, consecuencia de esos ajustes contables que sufrió la empresa ese año. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo solo los estados financieros, como en este caso con Cemex, yo solo con los estados financieros no puedo saber cuál es esa tasa impositiva. Entonces solo con los estados financieros yo no podría calcular esa rentabilidad del activo de acá. Tendría que, no sé, alguien de la empresa o entrar a revisar documentos para saber qué tasa impositiva manejo y cuáles son esos activos de operación. ¿Qué ventaja tiene esto? Es más acercado con la realidad que este de aquí. Es una buena aproximación, pero es una aproximación. Además de que empresas internacionales como Cemex, si nos vamos a revisar las notas, vamos a encontrar distintas tasas de impuestos, sencillamente porque no pagan los mismos impuestos en todos los países. Además es más complejo para uno. Bueno, eso es un cuento, pero sí es muy útil este de aquí. Repito, ya después ampliaremos este tema de rentabilidad del activo. Se los digo principalmente en este momento por si revisan en algún texto. Ay, profe, no, usted nos dijo que usáramos este, pero nosotros encontramos este. Es un poco las ventajas, desventajas, diferencias, pero siempre en la sección de razones casi siempre se van a encontrar este, y es el que vamos a hacer en este momento. Utilidad neta. Ok, creo que era esta utilidad neta la que íbamos a usar. Utilidad neta participación. Sí, ahorita me confundí, qué pena con ustedes. 51. Y no me dijeron nada. Sí, solo es. Utilidad neta sobre activo total. ¿Por qué es tan importante la rentabilidad del activo? Y como les dije en este momento, es una razón financiera. Depende del libro que ustedes revisen, se van a encontrar capítulos enteros dedicados solo al tema rentabilidad del activo. Y hay distintas formas de calcularla dependiendo del análisis que uno esté realizando, porque al final esos activos reflejan dónde está invertido mi dinero.
Yo coloqué X cantidad de dinero para la empresa. ¿Qué hizo la empresa? Lo invirtió en activos. Llámese que compró inventario, que hizo ventas a crédito y lo hizo para financiar esas ventas a crédito, que compró un edificio, lo que sea, siempre se va a ver reflejado en el activo la inversión que hice. Por tanto, esto mostraría un poco la rentabilidad de mi inversión en estos momentos. Dejémoslo en la rentabilidad que están generando los activos. Después le vamos metiendo cositas. Por lo pronto esa es la rentabilidad que está generando el activo. En un principio yo diría súper bajita, mejor dicho, en ningún año llega al 1%. Por lo pronto diría que cuestionable, pero no va a sacar más conclusiones, por lo mismo que nos falta ampliar un poco esa razón. Rentabilidad que está generando el activo, y por supuesto se espera que sea positiva. ¿Cuándo daría negativa? Si la utilidad neta pues dio negativa. Rentabilidad del patrimonio, utilidad neta sobre el capital total, igual que rentabilidad me está generando el patrimonio. Y aquí les coloco introducción, porque la próxima clase vamos a ver algo que es la identidad Dupont. Esa no la vieron en análisis financiero, ¿cierto? No, profe. Ok. ¿Qué hacemos en la identidad Dupont? Empezamos a desagregar estas razones financieras. Por eso, aunque sé que análisis horizontal y vertical lo vieron en análisis financiero, no me gusta partir de, digamos, traer todo esto ya resuelto. Y bueno, vamos a empezar con la identidad Dupont. Pues como en cualquier asignatura, ¿no? Hay quien la tiene clara y quien de pronto no, quien tiene dudas, lo que sea. Pero entonces lo que vamos a hacer es empezar a revisar de qué está compuesta esta rentabilidad del patrimonio. Repito, la próxima clase con ese tema de la identidad Dupont. Entonces ya no solo vamos a ver qué tanta rentabilidad está generando el patrimonio, del 0,3, 2,1, lo que sea, sino qué es lo que ocasiona esa rentabilidad, qué tanta influencia tienen los activos, y qué decisiones podemos tomar para mejorar esa rentabilidad del patrimonio. Se espera sí o sí que la rentabilidad del patrimonio sea mayor que la rentabilidad del activo, empezando porque el activo va a ser mayor que el patrimonio. Ya después veremos qué tan mayor. Pero bueno, por lo pronto esta es la rentabilidad que genera el patrimonio, y esas son las razones de rentabilidad. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Comentario? No, profe, pero una pregunta, es que pues a mí no me quedó, o sea, lo de las fórmulas en cuanto a lo de la rentabilidad del activo, pues confundí un poco con lo de las utilidades. Entonces Listo. no sé si es que, pues digamos, la fórmula en el Excel o algo así para pues poderlo entender un poco mejor, porque la de los activos sí me quedó muy claro, porque me confundí con las utilidades que había. No. Ok, voy a hacer una aclaración. Aquí me confundí al calcular el margen neto y tomé esta utilidad neta cuando debí fue tomar esta de acá. Entonces, primero me confundí ahí, después hice la corrección porque esta es la utilidad neta total, que ¿qué es lo que hacen aquí? Lo dividen entre de esa utilidad, qué parte corresponde
a la participación controladora y a la participación no controladora. Pero la utilidad neta es esta de acá. Dicho eso, pues aquí hice la corrección. Y con esa misma utilidad neta fue que calculé tanto el ROA como el ROE. Ok, profe, una pregunta. Y en cuanto a lo del margen bruto, creo que tú también colocabas lo de la utilidad en esa o no. No, Es que porque ahí se tomaba confunde un poco. no te preocupes. Siempre que hablamos de margen neto operativo bruto, estamos mirando la utilidad respecto a las ventas. ¿Qué utilidad? Pues en el margen neto la utilidad neta, en el margen operativo la utilidad operativa y en el margen bruto la utilidad bruta. Ok, profe, sí, es que tenía como una confusión con el margen bruto y la utilidad neta, porque pues digamos que es la similar, pero ya. Vale, regálenme un momentico, Al porfa. igual si al igual la operación en el Excel, tú no la puedes copiar o algo Claro, así en algún lado. claro, igual que la vez pasada, ustedes van a tener este archivo. Ok, perfecto. Regálame un momento. Listo. Qué pena con ustedes. Aquí entre cosas de mis clases y de las clases del chiquitín. Entonces, este archivo igual yo se los subo, se los envío pues. eh, no sé si por lo pronto ya con lo que les mostré acá está claro o sigue habiendo confusión. ¿Está bien? Bueno. No, pues hasta el Profe, momento está bien. Vale. ¿Qué dijiste, Tatiana, que no te entendí? que tengo todo claro sobre las razones financieras, pero tengo una inquietud sobre la parte del taller. No Dime. sé si se tiene que tomar como tal para hacer el análisis vertical o horizontal el año cero y en cuanto al estado de flujo de caja en el análisis vertical, ¿contra qué lo pongo? ¿Contra caja final? Listo, no te preocupes. Déjame, terminamos aquí las razones y pasamos a hablar del taller, ¿vale? En general para Vale, todas. Que igual ya vamos a acabar acá y la idea no sé, serán 15 minuticos y la idea del resto de clases es que, eh, no sé, como si fuera taller en clase, por supuesto ya es decisión de ustedes si, ¿no? Pero cerramos acá y pasamos a hablar del taller, ¿vale? dale, profe, gracias. Entonces, vamos a hablar del grupo de razones de actividad. En algunos casos no se llama de actividad, sino de operación. Y son todas las rotaciones. Y ahorita pasamos a la fórmula, a las fórmulas. Igual, coloqué las que creo que se utilizan. Nosotros podemos expresar esa rotación en veces o en días. Por lo pronto, por esta clase, la próxima, no, ya después poco a poco nos vamos metiendo, algunas veces lo tendremos en veces, otras en días. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la rotación de cuentas por cobrar o de clientes, que es ventas sobre cuentas por cobrar, ¿qué es lo que vamos a tener ahí? En este caso vamos a tomar clientes neto, estimaciones por incobrables, y hago la aclaración. Por ejemplo, para el trabajo de Nutresa, de pronto ustedes dicen vamos a tomar esa cuenta, de pronto ustedes dicen no, vamos a tomar solo las ventas sin tener en cuenta las provisiones, es decir, un valor un poco más alto. Eso depende un poco de la posición de cada analista
hay analistas que tienden a ser un poco más duros con los cálculos, otros un poco más laxos. Tristemente pasa de que va a depender de lo que yo quiera. Ejemplo, claro, yo no he sido auditor, pero sé qué pasa. Yo soy auditor de esos que, mejor dicho, quiero darle durísimo a la empresa, entonces voy a tender a calcular las cifras de manera que sea más dura la evaluación. O supongamos yo no soy auditor, soy el gerente financiero y voy a mostrarle cifras a la junta. Entonces, por el contrario, me interesa mostrar mejores resultados. No, entonces voy a calcular las cifras de manera que me dé un poquito más suave yo. Ojo, no estoy diciendo de colocar cifras falsas ni nada de eso, pero un poco lo que hemos visto, hay cálculos que pues se pueden llegar a manipular. Por supuesto cabe toda una discusión ética y mi postura debería ser la misma con los cálculos, independientemente de si voy a mostrar mi gestión o estoy auditando o estoy solicitando un crédito, pero pues les cuento lo que pasa. Aquí vemos una rotación promedio, diría yo, de 2. ¿Qué está diciendo uno? Que en promedio, ojo, no siempre, esas cuentas por cobrar se recaudan 2 veces en el año. Y hago énfasis en el promedio porque yo puedo tener muchísimos clientes y resulta que algunos me pagan de contado, otros me pagan una vez al año y otros me pagan cada 180 días, cada semestre, y en promedio me dio esa cifra. Yo no puedo asumir que todos mis clientes me pagan cada 180 días o cada semestre, 2 veces en el año, en fin, en promedio. De pronto puedo tener muchos clientes pequeños que me pagan cada 30, 60 días, pero tengo unos pocos clientes grandísimos, o sea, de la gran mayoría de ventas, que me pagan a fin de año y por eso ese promedio. Una vez más tendría que revisar en detalle. Ahora, de estas empresas uno no se va a poner cliente por cliente, o sea, la cantidad de clientes que deben tener debe ser altísima. Las condiciones de negociación deben ser muy diferentes entre uno y otro en los países, en el tamaño de la empresa, si es privada, si la estoy distribuyendo al gobierno. Por lo pronto nos quedamos con, en promedio, 2 veces al año. ¿Qué es lo ideal? Que esa rotación sea lo más alta posible, que mi recaudo sea lo más pronto posible. Vámonos con la rotación del inventario. Costo de ventas sobre inventario. Otra vez lo necesito sin el signo. Pregunta, ¿alcanzan a escuchar el taladro o no? Es que... bueno, menos mal, es que empezó, no sé qué vecino a taladrar, lo tengo justo acá. Listo. Igual podríamos decir que en promedio 2 veces al año rota el inventario, bueno, un poco más. Ok, aquí ya no estoy hablando de qué tan pronto me pagan o qué tan pronto pago yo, sino del volumen de inventario que yo manejo, qué tanto rota. Si yo soy de los que me lleno de inventario, mi rotación sería bajita,
Si soy, por ejemplo, de los de la política de inventario justo a tiempo, no sé si ya han visto un poco de políticas de inventario, que mejor dicho mantengo niveles de inventarios muy bajos, casi que compro para salir. De inmediato mi rotación va a ser muy alta. Igual, lo ideal es que la rotación sea lo más alta posible, es decir, que rote seguido el inventario, pero va a depender mucho de la industria, del tipo de materias primas. Si estamos hablando de un proveedor que, no sé, traigo, no sé de dónde y se demora muchísimo en llegar el inventario, entonces mejor le pido, no sé, el inventario de todo el año, para evitarme problemas de que de pronto se me demore la materia prima del resto del año. También va a depender del tipo de inventario. Si estamos hablando de productos que tengo que procesar inmediatamente, alimentos, por ejemplo, yo no voy a comprar pues, no sé, los tomates de todo el trimestre, como que no, depende mucho de esas cosas. Y por supuesto tengo que contextualizarme en el negocio que estoy manejando, pero en general la idea es que se mantenga una buena rotación, es decir, que el indicador sea alto. De las cuentas por pagar, aquí voy a hacer una aclaración. Muchas veces se denomina cuentas por pagar a los proveedores, pero si nosotros nos vamos a discriminar un poco más, aquí no, por ejemplo, sí, para eso te ayudo. Bueno, este no fue el caso, pero si nos vamos a revisar otros estados financieros, por ejemplo, Nutresa casi que seguro tiene proveedores y otras cuentas por pagar, y nos vamos a revisar las notas, es decir, el detalle de esa cuenta. El grueso se la lleva a proveedores, pero hay otras pequeñas cuentas que hacen parte de esas cuentas por pagar, y en algunos casos vamos a tener completamente aparte lo que son proveedores y lo que son cuentas por pagar. Aquí yo lo dejé como rotación cuentas por pagar. Por aquí les coloco, estamos haciendo referencia a los proveedores, nos interesa revisar los proveedores y pues va a ser las compras sobre cuentas por pagar. Si yo tengo solo los estados financieros, no voy a tener la cifra de compras. Explícitamente no la tengo ahí, pero sí la puedo calcular con la información que tengo ahí. Eso respecto a las compras. La cuenta de proveedores pues sí tendría que estar explícita. En este caso no está, extrañamente. Seguramente si me voy a las notas del pasivo circulante encontraré discriminado cuánto corresponde a proveedores. Por lo pronto no lo tengo, no lo voy a calcular. Lo que sí voy a calcular en este momento es la cifra de compras. Vamos a colocarle no. ¿Por qué voy a calcular la cifra de compras? Porque creo que la van a necesitar en el taller. Voy a hacer un paréntesis aquí abajo. Bueno, pongamos aquí, dejemos el espacio para rotación de activos.
y aquí sí las compras. Ya ahorita me devuelvo a rotación de activos. Supongan que ustedes tienen un inventario inicial al inicio del periodo. Hicieron unas compras en el curso de ese periodo. Eso les dio en total un inventario disponible para la venta. Le restan lo que vendieron y les da de resultado un inventario final. Estas cifras, si las tenemos dentro de la información financiera, excepto para 2015. Por ejemplo, si yo voy a irme al año 2016. Este inventario que yo tengo acá en 2016 es el inventario al final de ese año. Si estamos hablando que es el inventario a 31 de diciembre de 2016, pues va a ser el inventario para el 1 de enero de 2017. Es decir, que el inventario final de 2016 es el inventario inicial de 2017. Ok, el inventario final de 2015 es el inventario inicial de 2016 y así sucesivamente. Dije excepto para 2015 porque no tengo el inventario inicial de 2015. Entonces no puedo calcular para 2015 las compras, pero sí para estos 4 años. Listo, ya sé cuál es el inventario inicial, cuál es el inventario final. Eso lo voy a encontrar acá. ¿Qué me haría falta? Las ventas. Esas donde las tengo en el estado de resultados, pero ojo, como estamos hablando de valorar el inventario, no estamos hablando de las ventas al precio de venta, sino las ventas al costo. Es decir, estamos hablando del costo de ventas. Como yo tengo inventario inicial, ventas e inventario final, yo puedo despejar mis compras y puedo decir que mis compras es igual al inventario final menos inventario inicial más las ventas. Y así es que vamos a calcular las compras para cada año, excepto para el primero. Entonces, mi inventario final de 2016 dijimos que es este inventario de acá. Mi inventario inicial de 2016 es el inventario final de 2015. Y las ventas, es el costo de ventas, se lo voy a sumar por ahí como está con signo negativo. Le voy a colocar valor absoluto. Costo de ventas. Y puedo asumir que esas son las compras que se hicieron en cada año. Suponiendo que tuviera mi cuenta de proveedores, podría pasar a calcular la rotación de proveedores, que dijimos que son esas compras sobre la cuenta de proveedores. Aquí va a pasar al contrario, voy a dejarlo ahí mientras tanto por si lo están calculando. Aquí me va a mostrar qué tantas veces en el año yo pago a mis proveedores. Aquí me va a convenir que sea lo más bajo posible, es decir, que pague menos veces en el año. Y ojo, que cuando yo digo que me conviene que mis clientes me paguen lo más pronto posible y me conviene a mí con mis proveedores
demorarme lo que más pueda. No estoy hablando ni de acosar a los clientes ni de incumplir a los proveedores, sino dentro de las negociaciones buscar eso, ya sea que me den el mayor plazo posible, o lograr, no sé, que me paguen de contado, bueno, en el menor tiempo posible, pero ya una vez establecida la negociación, pues me ajusto a la negociación, pago cumplido y espero que me paguen dentro de lo pactado. Listo, así calculamos las compras. Voy a irme a la rotación de activos. Ventas sobre activos totales. Wow. ¿Qué tanto están rotando los activos? Pero también lo puedo ver como qué tantas ventas me generan esos activos. No es lo mismo una empresa que genere 14 billones de dólares en ventas con este volumen de activos que una empresa que genere el mismo volumen de ventas con menos activos. Entonces, igual se debe procurar que sea lo más grande posible esta rotación. Aquí muy bajita. Pero pues nada, esa es la información de la empresa. Y bueno, ese es el cálculo de las razones, algunas ya las tenían claras, les fui comentando un poco lo que iba encontrando, y digo un poco porque no sé, si no me quedo aquí pues hablando toda la clase. Se llega a complementar el análisis horizontal y vertical con el de razones. Ese sería todo el cálculo por lo pronto. Yo se los envío, hasta se los envío de una vez por el chat por si acaso, por si lo necesitan ya. Listo, acabo de enviarles el Excel que estábamos trabajando. Pasemos al taller. Listo, les pido análisis horizontal vertical de razones. Primero, de pronto pueden hacer el cálculo de todas las razones que hayamos, de pronto de algunas no. No recuerdo ahorita, creo que se puede de todas, pero en general con este ejercicio, con cualquiera, puede que hayan algunas que no apliquen. Aquí por ejemplo si tenemos proveedores, tenemos, por ejemplo, todo lo estamos recaudando de contado, creo que aquí dice al contado, sí. Entonces no tenemos la cuenta de clientes. Así de entrada, eso implica que mi rotación de cuentas por cobrar
pues no la puedo calcular. Sencillamente todo me lo pagan de contado. Nunca me quedan debiendo nada. Por colocar un ejemplo. Ahora, les coloqué también el estado de flujo de caja, flujo efectivo, como lo quieran llamar. Pues nada, sencillamente porque lo utilicé para elaborar este es un ejercicio inventado, claro, pero para que me cuadrara, pues tuve que ir haciendo los tres estados financieros paralelamente. Yo creo que se habrán dado cuenta que dentro de lo que hicimos, análisis horizontal, vertical y las razones, jamás utilizamos el estado de flujo efectivo. Y asimismo no espero que utilicen el estado de flujo efectivo ni en análisis horizontal, vertical, ni de razones. Con estos de aquí sin ningún problema. ¿Listo? El balance y el de resultados. Voy a volverme acá. Estamos hablando de una empresa nueva con información desde el año 0. ¿Eso qué implica? Mi análisis se va a centrar en años 1, 2 y 3. Si yo voy a hacer un análisis horizontal de año 0 a año 1, o me va a dar error, porque hay cuentas en el año 0 que están en 0, entonces me va a sacar error dividiendo sobre 0, o me va a dar unos cambios muy bruscos, sencillamente porque en el año 0 no tenía operación. Entonces pasamos, vean esas variaciones de menos 50 a 3.160 millones, de 100 millones a 2.490, bueno, en fin, cambios muy bruscos. Entonces hago análisis horizontal, vertical, de razones de año 1, 2 y 3. ¿Para qué me puede servir el año 0? Aquí se aplica lo del cálculo de las compras. Pueden calcular las compras que se hayan hecho en el año 1, 2 y 3. No estoy seguro si aquí en tesorería... no, aquí tengo es el pago de proveedores. Tengo es el pago, pero no las compras explícitas. Aquí que decía un préstamo. Observa renta. Listo. Sí. Las compras las van a calcular para año 1, 2 y 3, tal como lo acabamos de hacer. Aquí se aplica que el inventario inicial del año 1 sería 0. Estaba iniciando la empresa, no teníamos inventario. Entonces, año 1, inventario inicial, inventario final y así sucesivamente. Tenemos inventario inicial, inventario final, tenemos las ventas de cada año. Sin ningún problema pueden hallar las compras de año 1, 2 y 3 y tenemos proveedores de año 1, 2 y 3. No sé si tienen más preguntas del taller o ya está claro. Con confianza pregunten. Sí, porque es un poquito tonta, pero no sé qué tomaría yo en este caso como pasivo corriente. Ok. Gracias por la pregunta, se me había olvidado. Estamos hablando de que en este caso, en esta empresa, todos los pasivos que tiene son pasivos corrientes. ¿Listo? Esos préstamos, proveedores y pues impuesto lo paga todo de una vez, pero es decir, este total pasivo obedece a pasivo corriente. ¿Sí? Listo. Entonces cuando vaya a hacer cálculos de razones con pasivo corriente,
tomar este de aquí. Cuando vaya a hacer cálculo de razones con total pasivo, tomar exactamente el mismo en este caso en particular. ¿Listo? Y ese sería, y en el caso de que nos toca calcular la razón de deuda capital, que ahí nos toca poner el pasivo a largo plazo, ¿cómo lo haríamos, profe? Por ejemplo, no hay. Entonces no aplicaría esa razón. No aplicaría exactamente. O no aplica o sería cero, así de sencillo. Me parece más no aplica. Una y normal. Pero esa es otra de las razones que, por ejemplo, pues no podrían calcular, no tienen pasivo de largo plazo, ya no aplica. Como con la rotación de cuentas por cobrar o de clientes, no aplica. ¿Listo? Creo que no hay más razones que no se puedan calcular, pero podría pasar. Y no se tienen que poner a buscar como ay, aquí no tengo pasivo de largo plazo, ¿cómo la calculo? Pues nada, si no tengo, no la calculo. ¿Listo? Aquí en Nutresa, en cualquier quiz, examen, lo que sea, ¿vale? Listo, profe. Listo. Bueno, por parte mía, esa sería toda la clase de hoy. La idea es que hagan el taller. No recuerdo ahorita para cuándo es que está. Para el sábado, si no estoy mal, profe, creo. Ya les- El viernes. Pues repito, la idea es que sea taller en clase, pero pues les dejé más plazo por si acaso. En fin, ustedes se organizan si lo quieren hacer ya después. ¿Están trabajando las 4? ¿O ustedes son 5? Me parece. Sí, pero Sí. está Cris, pero pues nosotras prácticamente siempre trabajamos los cuatro. Aunque claro que no hemos hablado de eso, pero Ok, sí, no hay problema, se me olvidaba Cris. Bueno, no voy a dejarlo. Profe, yo tengo una pregunta acerca de lo del libro de Un pequeño empujón. Es que decía que capítulo 3, pero no sé si hay que leer solo el capítulo 3 o hasta el capítulo 3. No, Es que eso sí no lo tengo claro. no te preocupes. Ojo que, bueno, yo de la clase pasada les había dicho para hoy que leyeran capítulo 1. Ojo con una cosa es efectivamente el de Un pequeño empujón, que es lo de Sunstein y Thaler, y otra cosa, por ejemplo, que les había puesto capítulo 3, pero de estos libros, ¿no? ¿Qué es lo que les acabo de explicar? Análisis horizontal, vertical, razones, ¿no? Por ejemplo, en esta ocasión no les pregunté el capítulo 1, sin embargo asumo que lo leyeron, que para la próxima clase pues ya habrán leído capítulo 1 y capítulo 2 de Sunstein y Thaler. Ojo, lo que es de Un pequeño empujón, bueno, yo no sé qué tan familiarizadas estén con el tema de normas APA, que aquí pues uno coloca el autor, el año, ¿no? Y por ejemplo, de Un pequeño empujón, los autores son Sunstein y Thaler. Entonces siempre que vean Sunstein y Thaler es, ok, para ver el capítulo 1, para la próxima el capítulo 2, después tenemos el parcial, que el parcial incluye un punto del capítulo 3. Sí, no sé si está más claro o si te dije peor. No, sí, profe, es que estaba un poquito confundida en cuanto a eso, pero ya. Listo. Entonces, pues bueno, yo por hoy las dejo. Cualquier cosa me escriben.